Hola amigos, bienvenidos a NetKid. Nos vemos en la otra. Hola amiguitos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase de NetKid. Como saludaba la Valentina, ¿cierto? Los echamos de menos la semana pasada. Estábamos celebrando, ¿qué cosa, niños, la semana pasada? Las Fiestas patrias, ¿verdad? Sí, las fiestas patrias estábamos celebrando la semana pasada. Así que nos imaginamos que ustedes también pudieron celebrar encerraditos en sus casitas junto a sus familias. Pero nos alegramos de que hoy podamos estar nuevamente en una nueva clase, una nueva lección. Vamos a aprender hoy acerca de lo que Jesús nos enseña acerca del amor. Hemos estado hablando en estas clases acerca de cómo Jesús nos enseña, ¿verdad?, acerca de la grandeza, acerca del amor. Nos enseñaba, ¿verdad?, que debíamos ser seguidores de Él. Pero hoy vamos a concluir esta unidad, cómo Jesús nos enseña acerca del amor. Y yo le quiero preguntar a mis pequeños si recuerdan lo que vimos la última clase, la clase anterior. Mami, vamos a dar la clase de lo que los niños del amor y vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar acerca del amor, muy bien, eso es cierto. Pero yo estoy preguntando de qué hablamos la lección pasada. Hablamos sobre... Ay, ya no tenía la mente. Sobre la grandeza. Sobre la grandeza, ¿cierto? 3 amigos de Jesús, ¿qué fue lo que le pidieron, Benjamín? Que le salió la peja pez. No, Benjamín dije yo, tú te llamas Valentina. ¿Hacer un milagro? Le pidieron que le diera un lugar de
De privilegio. De privilegios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Que no tenía, que no importaba el lugar de privilegio, lo que importaba era el servicio. El servicio, ¿cierto? El servicio a nuestro Dios, la obediencia, no importando, ¿cierto?, buscar lugares, sino que uno estaba para servir a las A demás Dios. personas, ¿cierto? Era Las importante personas. dar, y más que recibir algo, lo importante era dar. Y yo te quiero preguntar, Benjita, porque tú eres más grande aquí que la Valentina, por eso yo te pregunto a ti, Sí, ¿te obvio. acuerdas ese milagro que Jesús hizo a orillas de un lago? ¿Cuál fue ese milagro que Jesús hizo? Que les leí una persona 2 peces. Separar el mar. No, pues Benjamín, la primera unidad que vimos cuando Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, A pescar. ellos eran pescadores, ¿cierto? Pescadores. ¿Y qué les había pasado a ellos aquella noche? sabía. Vale. No tenían ni unos peces. No tenía, no, pero la Valentina también quiere opinar, pues Benjamín. No tenían ni unos peces. Entonces Pero Dios mira a les- tus amiguitos allí. Entonces Dios les dio una guía que entonces llamaron a hartos vascos para que le ayudara. Ya, muy bien, ¿cierto? Estamos en vivo, mis pequeños se pierden un poco, pero lo que Jesús en esa oportunidad, ¿verdad? Le ayudó a sus discípulos, ¿cierto? En aquella pesca milagrosa. Los discípulos habían estado toda la noche sin pescar ni un solo pez. Y Jesús, cuando los llamó, ¿verdad? Los invitó a echar nuevamente las redes a la mar. Y cuando echaron las redes a la mar, las redes se llenaron de muchos, muchos peces. Y tuvieron que llamar a otras barcas inclusive para que le ayudaran a recoger toda esa cantidad de peces que Jesús los había hecho recoger. Entonces, hoy yo les quiero contar que después de eso, Jesús comenzó su ministerio y comenzó a recorrer las aldeas y comenzó a recorrer los pueblos, haciendo muchos milagros, haciendo muchas sanidades, ¿verdad? Y muchas enseñanzas que hizo en medio del pueblo de Dios. Jesús cumplió 3 años de ministerio junto a sus discípulos y muchos de ellos, y algunos de ellos fueron inclusive más que discípulos, fueron considerados amigos de Jesús, que es el caso de Pedro, de Jacobo y de Juan, ¿cierto? Entonces, mientras estaban en las enseñanzas, Pedro le decía a Jesús: Señor, yo te voy a seguir donde tú quieras que tú estés, Señor. Yo voy a ser un fiel seguidor tuyo, yo voy a ser obediente a todo lo que tú me indiques, Señor. Jamás te negaré, Señor. Yo te seguiré a donde tú quieras, Señor. Y muchas promesas que le hicieron los discípulos a Jesús. Pero ¿saben qué? La historia de hoy nos enseña acerca del amor. Y ustedes se preguntarán por qué nos enseña acerca del amor. Precisamente cuando Jesús cumplió su tiempo de ministerio y vino el tiempo de Jesús ser apresado, ¿verdad? Y ser crucificado, vino un momento en el cual toda la gente que perseguía a Jesús se encontró entre medio con los discípulos. Y la gente empezó y se encontró con Pedro. Y le dijeron: Pedro, nosotros te vimos, parece que tú eras seguidor de aquel maestro. Y Pedro, asustado por lo que estaba pasando, dice que lo negó una vez. Después volvió otra vez a escabullirse dentro de la multitud y la gente lo seguía y lo volvió a negar. Dice la historia bíblica que Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces Pedro puso triste el corazón de nuestro Señor. Y la cuarta dijo la verdad. Sí, pero ¿saben qué? Cuando Jesús fue crucificado y resucitó ¿qué día, Benjamín, resucitó Jesús? Tercer día. Al tercer día, ¿cierto? Y Jesús está hoy sentado al lado de Dios. Pero dice que después que Jesús resucitó, empezó a aparecérsele a sus discípulos. Dice que primero se le apareció a las mujeres en el camino, ¿verdad? Y después se le fue apareciendo a cada uno de manera separada, hasta que después lo logró juntar a todos. Pero resulta que Pedro y sus amigos, Pedro, Juan y Jacobo, ellos eran pescadores de profesión. Entonces, después que Jesús se fue y después de que Jesús había muerto, ellos como que se pusieron tristes y como que Pedro, sobre todo, su corazón estaba muy triste porque le había fallado a Dios, porque lo había negado 3 veces, tal y como Jesús se lo había dicho. Entonces, él, en vez de haber seguido el ministerio, dice que se fue nuevamente a orillas del lago
donde todo había comenzado. Entonces dijo, mejor me iré a pescar, ya que Jesús no está en medio de nosotros y después de todo esto que ha ocurrido, me voy a ir nuevamente a pescar. Y dice que Pedro, Jacobo y Juan se fueron nuevamente a la barca y se fueron al lago a tratar de pescar nuevamente. Y resultó que nuevamente echaban la red a la mar y no encontraban nada. Un pez. Y empezó a llegar la noche. Entonces ellos dijeron, es mejor que nuevamente nos volvamos a la orilla. Pero ¿saben lo que pasó nuevamente? Dicen que al llegar a la orilla se dieron cuenta que había un hombre en la orilla esperándolos. Entonces aquel hombre les dijo, ¿pescaron algo? Y ellos le dijeron, nada, llevamos mucho rato y no hemos pescado nada. Y ese hombre, al cual ellos no habían conocido, porque no lograban reconocerlo, les dijo, echen nuevamente la red a la mar. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Había llenó la muchos red. peces. ¿Qué pasó, Sí. Benjamín? Se llenó la red y... Se dieron cuenta que ¿quién era? Jesús. Se dieron cuenta que era Jesús. Dice que se dieron cuenta que esas palabras ya las habían escuchado anteriormente, cuando habían tenido el primer milagro, ¿verdad? Entonces dice que ellos echaron la red a la mar y lograron capturar muchos peces y se fueron a las orillas a estar junto con Jesús. La historia bíblica nos enseña que Jesús estuvo con sus discípulos y les preparó allí de comer. Dice que tiró unos pececitos ahí en la parrilla, muy bien Valentina, y dice que los atendió. Y Pedro, Juan y Jacobo estaban muy sorprendidos. Ellos habían estado 3 años con Jesús y aún no habían logrado entender la importancia de ser obedientes a Dios. Y Pedro, sobre todo, estaba muy, muy triste. ¿Qué había hecho Pedro, Benjamín? Hizo Había lo mal sobre- delante de ellos. Había hecho lo malo, Valentina, ¿cierto? Benjamín, le estoy preguntando ahora, ¿qué había hecho, mi hijita? Había negado 3 veces que... Que conocía, Sí, ¿cierto? a Jesús. A Jesús. Por lo tanto, ¿cómo crees tú, Valentina, que estaba Pedro? ¿Estaba contento o estaba triste? Muy triste. Estaba muy Estaba triste. avergonzado Jesús. porque le hizo a Dios. Estaba muy avergonzado, ¿cierto? Porque había desobedecido a Dios. Y cuando uno desobedece, ¿qué es lo que viene consigo? El castigo. Castigo. El castigo, ¿cierto? Siempre hay una consecuencia para el castigo. Pero ¿saben qué nos enseña Jesús en esta lección? La importancia del amor. Porque dice que Jesús, cuando estuvo con los discípulos por segunda vez allí a la orilla del lago, dice que los atendió y les preparó de comer. Entonces Jesús no le vino a reprochar a Pedro, Pedro, ¿tú por qué me negaste? Pedro, ¿por qué hiciste esto? Pedro, ¿por qué dejaste de hacer lo que yo te mandé, que era ir y ser un pescador de hombres? Dice que Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, sabes que te amo. Y se lo preguntó 3 veces. Y en todas las oportunidades Pedro le dijo al Señor que lo amaba. Y en ninguna de esas oportunidades el Señor Jesús le reprochó algo a Pedro o a alguno de los 2 que estaban allí por haber dejado el ministerio. Al contrario, eso sirvió para que ellos iniciaran con mayor fuerza la misión que ellos tenían. ¿Cuál era la gran comisión? ¿Te acuerdas, Benjita? ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer el mundo discipulado. Eso, muy bien. Ir y hacer discípulos, ¿verdad? A todo el A mundo. todas las naciones, ¿cierto? Esa fue la gran comisión que el Señor después le entregó a los discípulos y ellos pudieron cumplirla porque Jesús les vino a enseñar la importancia del amor, de amarnos, ¿cierto? De respetarnos y de sobre todas las cosas amar a nuestro Dios, a ser obedientes, amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Y poder entregarles este mensaje que Jesús nos da a nosotros del amor de Dios, entregárselo a nuestros Amiguitos. a nuestros amiguitos, enseñarle que Jesús nos ama a nosotros, pero que también los ama a ellos, ¿cierto? Ama a todo el mundo. Muy bien, ¿le gustó la lección de hoy? Sí. Cierto que es muy importante que aprendamos que Jesús nos ama por sobre todas las cosas, Él nos ama. Y Él es un Dios de oportunidades y de que a pesar que nos podamos equivocar, el amor de Dios está siempre allí y Él es siempre fiel a su palabra. Nos despedimos de nuestros amiguitos. Chao. Y los invitamos, ¿verdad?, a la próxima semana para que sigamos aprendiendo más acerca de la palabra de nuestro Señor. Nos Que vemos. Dios les bendiga. ¿Y te parece, Valentina, que podamos enviarles saluditos a nuestros amigos que nos están viendo Sí. allí?
y quiero hacer una carta de despedida. Allá, a ver, pero háblale a tus amiguitos allí, a ver. ¿A quién le quieres enviar saludos? A la tía Martita. A la tía Martita que te está viendo ya. Gracias, tía Martita, por vernos. ¿A Tía quién más? Kikita, Antoñita, ¿Ya? gracias por vernos. ¿A quién más? A la tía Maca, a mi tía, Pero háblales ahí, a po. todos los que nos están viendo. A todos, ¿cierto? Y Benjamín, ¿te acuerdas de nuestros amiguitos que nos acompañan que te dije yo el otro día? ¿Quiénes eran? Nico y el Agustín. A el Nico y al Agustín, la Javi, ¿verdad? Y la Fernandita también que nos acompañan, ¿cierto? Les enviamos un saludo, ¿te parece? Sí, chao. Saludos para ustedes, gracias por acompañarnos, Y ¿cierto? nos vemos en la próxima en Neki. Cierto, nos vemos la próxima semana aquí en Neki. Neki. ¿Cortaste? 10 veces más. Yeah. Pequeños héroes. Y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más fuertes, más y más y más valientes, más y más y más prudentes. Somos 10 veces más. Cantando. Yeah, yeah. Somos 10 veces más. Mi amigo fiel, mi Dios y mi Rey, yo confío en ti, me haces feliz, nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más fuertes, más y más y más valientes, más y más y más prudentes. Somos 10 veces más y más y más fuertes, más y más y más valientes, más y más y más prudentes. Somos 10 veces más. Tú me salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. Tú los salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. 10 veces más. Pequeños héroes. 10 veces más. Veces más. Yeah. Pequeños héroes. Y Daniel. Vamos. Gracias por acompañarnos en esta clase. No se olviden que mañana a las 11 de la mañana tenemos culto de adoración. Chao, nos vemos mañana.